Hubo un tiempo en el que encender un fuego requería tormentas. Hoy, una sola chispa bien ejecutada también puede hacerlo. Google parecía tambalear por actualizaciones constantes de su competencia, pero en el silencio solo estaba planificando su jugada maestra. Google acaba de romper la creación de aplicaciones con dos de sus productos estrellas potenciados con Gemini. Stitch 2.0, ahora con agentes, y Google AI Studio, ahora con nuevas integraciones. Llevo utilizándolas a diario desde que se lanzaron estas actualizaciones, y de verdad, cuando juntamos ambas, son capaces de hacer el trabajo de un equipo completo de personas. Para comprobarlo, estaremos haciendo el nuevo flujo completo para crear aplicaciones. Desde idearla, crear el diseño en automático, hacerlo funcional, añadir bases de datos, registros, pasarlas de pago, publicarla o hasta escalarla y difundirla. Lo mejor es que todo esto lo vas a poder hacer hoy mismo, ya que con las nuevas actualizaciones que lanzó Gemini, crear una app de forma profesional y escalable ahora es más fácil que nunca. Y además, lo podremos hacer de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos el primer paso. En este primer paso vamos a pasar una idea que tengamos en mente para crear una aplicación en algo visualmente atractivo. Y ahora, para hacer esto, gracias a una reciente actualización de Gemini, ni siquiera vamos a tener que hacer un clic. Para poder descubrir cómo es esto, saltemos a Stitch 2.0, siendo esta nueva plataforma de aquí que, como puedes ver, se ha rediseñado por completo, pero esto no solamente se trata de un simple diseño, ya que si clicamos en esta parte que dice Nuevo Stitch, vamos a poder ver cómo tiene 5 grandes avances, desde poder utilizar el Canvas de inteligencia artificial nativo, poder crear todos los diseños con un agente que tenga el contexto total, hacerlo incluso a través de una llamada que no solamente habla, sino que ejecuta, y generar prototipos de una forma más rápida y todo el diseño de sistema. Y para poder ver en qué se traduce esto de una forma práctica, vamos a saltar nuevamente a Stitch y desde aquí yo voy a entrar en una llamada para decirle una idea que me rondaba por la mente. Hola, oye mira, te quería preguntar, ¿podemos mantener la conversación en español? Claro que podemos. ¿Qué tienes en mente? Pues mira, tengo una idea en la mente que creo que puede ser bastante interesante. El nombre se llama Nutravi y se trata de una aplicación en donde me gustaría que de forma 360 una persona tenga todo lo relacionado con su alimentación de forma unificada. Es decir, tanto desde sus dietas, con una visión un poquito más fitness, como incluso que también pueda llegar a ser colaborativa para que pueda compartir dietas, recetas, pero que esto no acaba aquí, ya que también me gustaría que podamos tener un apartado para ver en un mapa los restaurantes más cercanos o restaurantes recomendados por otros amigos, pero que sobre todo podamos seleccionarlos siempre y cuando tenga platos que se adecúen con la dieta que nosotros tengamos. Me encanta, una visión 360 de la alimentación. Es una idea genial. Me encanta esa idea. Nutravi. ¿Y qué pantallas crees que serían esenciales para empezar con este proyecto? Pues, a ver, yo creo que las pantallas que serían necesarias sería sobre todo un área de inicio que se pueda ver todo el apartado de dietas, objetivos y demás, pero también me gustaría que hubiese otras pantallas como por ejemplo todo el apartado de comunidad, que sea colaborativo, que puedas agregar a personas para ver sus dietas, restaurantes y demás. Y junto a esto, pues me gustaría que decidieras otras 2 pantallas más por mí que sean muy atractivas y que puedan llegar a funcionar. Un flujo genial. Podríamos crear una pantalla de perfil personalizado y otra de seguimiento de progreso visualmente atractiva. ¿Te parece? Me parece bien. Vamos a crearla. Clico aquí para parar la grabación, ya que no quiero que haga cambios conforme yo haga la explicación. Pero fíjate cómo desde aquí ya estaría creando todo el prototipo de lo que hemos estado hablando. Yo incluso aquí podría seguir dialogando para pedirle más cambios, ideas, que me dé incluso recomendaciones, pero ahora aquí ya no estamos hablando de una inteligencia artificial donde nosotros escribimos un prompt y nos da un resultado, sino que literalmente es como si estuviésemos hablando con un diseñador web y de aplicaciones que nos habla a tiempo real y no solamente se queda una conversación, sino que también ejecuta todos los cambios. De hecho, en lo que te estoy diciendo esto, fíjate cómo por aquí me acabaría de crear todo el diseño de sistema, en donde puedo ver que ha creado una serie de colores principales, en este caso con verde, secundarios, así como otros colores que podré utilizar la aplicación. También veo por aquí que me ha añadido las diferentes fuentes, tanto para la cabecera, cuerpo, etiquetas, cómo se podrían ver los botones, los colores que aparecerían, cómo podrían ser los iconos que vamos a utilizar, barra de búsqueda y demás.
con toda esta información, ahora lo que estaría haciendo por este área de aquí sería hacer todo el diseño de la aplicación con esas instrucciones de sistema que ha creado. Aquí, como podemos ver, tenemos 3 opciones, la del inicio, que sería justamente la pantalla que hemos visto, así como un par más. Así que para ver todo de una forma más clara voy a clicar directamente en este icono para que me genere un prototipo, así que le voy a dar un clic y de esa forma unos segundos más tarde tendría esta aplicación que simula lo funcional para que podamos ver cómo funcionaría el diseño. Aquí podríamos ver esta pantalla inicio con la energía que tenemos, la hidratación, la comida con los macros principales. Tenemos otra pestaña de comunidad en donde podemos ver pues todas las personas que estarán interactuando con la aplicación. Podemos ver también un apartado de progreso que nosotros estamos teniendo a nivel personal y una página de perfil que la verdad es que también luce genial. Y es que con esto, fíjate, solamente ha pasado cuestión de unos segundos para tener un prototipo que la verdad es que luce genial y ni siquiera hemos tenido que escribir ni un prompt ni dar ningún tipo de clic. Simplemente hemos dialogado y el agente se ha ocupado de ejecutarlo. Pero esto lo vamos a poder mejorar e incluso hacer cambios más grandes. Esto es algo que podríamos hacer clicando en el apartado de editar para modificar cada una de las secciones que nosotros queramos, aunque yo voy a hacer cambios más masivos. Para ello voy a volver hacia atrás y desde aquí, aunque realmente le podría pedir cambio de alguna cosa concreta que yo seleccione para que tenga aquí el contexto, realmente se lo voy a poner difícil haciendo cambios más globales. Así que para ello vuelvo a la llamada y se lo voy a decir. Hey, what are we defining? Muy buena, recuerda por favor hablar conmigo siempre en español. Claro que sí. Hablaré en español. Perfecto. Pues mira, 2 aspectos importantes. Realmente el diseño me cuadra, pero me falta una funcionalidad muy interesante que sería la de los mapas y restaurantes, ¿vale? Que podamos encontrar restaurantes en un mapa. Esto no sé si lo pondría en una quinta pantalla o incluso lo podríamos añadir en alguna de las que ya tengamos existentes, no sé si la de comunidad o la de inicio. ¿Qué te parece a ti? Podríamos crear una nueva pantalla dedicada a mapas y restaurantes. Eso sería genial. Mantendría la navegación más estructurada y muy interesante. Vale, pues mira, vamos a hacer eso que me has dicho. Vamos a poner entonces esas 5 pantallas, pero además me gustaría que hicieras todo de nuevo, ya que me gustaría hacerlo para un dispositivo de ordenador. Es decir, me gustaría tenerlo en versión grande, en vertical. ¿Podrías hacer eso? Nuevamente voy a cortar la llamada y fíjate por aquí abajo a la izquierda que si yo lo clico, pues ya me aparece que estaría creando esas 5 pantallas. Unos segundos más tarde y al primer intento ya tendríamos todas las pantallas. Aquí por ejemplo tendríamos la de la comunidad, que ha tenido en cuenta todos los detalles, como poder publicar, tener por aquí los restaurantes cercanos y demás tipo de información, como por ejemplo el compartir esas recetas con todos los macronutrientes. Luego tendríamos la página de inicio, bastante simple pero funcional, con principales métricas, recomendaciones, recetas y demás. Luego nos aparece lo que sería el perfil de usuario, pero adaptado para ordenadores. En penúltimo lugar tendríamos la del progreso, que aquí aparecen también algunas métricas para poder llevar un seguimiento. Y por último tendríamos el mapa que le hemos pedido, donde vamos a poder seleccionar restaurantes que se adecúen con la dieta que estuviésemos llevando. Y es que fíjate, simplemente con dialogar hemos podido hacer un cambio totalmente global, aunque también lo vamos a poder hacer en detalle. Y para ello he quitado un poco de zoom, ya que le vamos a pedir un último cambio antes de hacerlo funcional, para que puedas ver cómo podemos hacer cosas concretas. Para ello yo voy a entrar en llamada y conforme estoy en esa llamada voy a ir clicando en sitios para que pueda ver lo que quiero ir cambiando. Hey, what do we design? Muy buenas. Mira, hablemos en el idioma español y además te voy a pedir algunos cambios, porque sí que es cierto que las diferentes pantallas que me has creado para la aplicación de ordenador están muy bien, pero fíjate que en pantallas como la de la comunidad, que es esta, y la de inicio, pues realmente tenemos un par de menús. Tenemos uno arriba y luego tenemos otro lateral. Yo me quedaría con uno de ellos, el que tú vas mejor. Y luego por otro lado, también me parecería interesante que la página de progreso tuviese algo más de métricas y gráficas que sean un poquito más sorprendentes y que realmente merezcan la pena de ver para aquella persona que esté realizando una dieta y que pueda tener un mayor control sobre lo que está comiendo. Aparte de esto, me gustaría que todas las pantallas que has creado para la versión de escritorio estuviesen en el idioma español. ¿Podrías hacer todo eso? Claro que sí. Me parece una gran idea. Consolidar los menús dará un aspecto mucho más fluido y elegante al diseño de escritorio, y las métricas de progreso serán mucho más impactantes. Haré los cambios en todas las pantallas de escritorio que mencionas. En ello estoy. Y sorprendentemente, segundos más tarde ya tendríamos una duplicación de cada una de las pantallas.
aquí tendríamos la versión de inglés y a la derecha tendríamos la versión en español y además ya no tendríamos duplicado el menú, aquí simplemente me la dejan al lado izquierdo, ya que realmente en el original le dije que la teníamos duplicada, así que también me ha hecho ese cambio bien. Esto del cambio de idioma realmente se ha aplicado en todas las pantallas y junto a esto pues también hemos aumentado un poco más esas gráficas interesantes a tener en cuenta cuando tenemos un seguimiento sobre la alimentación y que sean algo más interesantes de ver. Así que yo ahora con todo esto lo que podría hacer sería ir seleccionando todas las pantallas que voy a estar utilizando para mi aplicación, que en este caso serían estas 5 últimas del idioma español. Voy también a traer el diseño de sistema que me ha creado antes, aunque esto nuevamente lo podría modificar por completo, pero a mí me ha gustado tal y como ha quedado. Y con todo esto, y en un tiempo récord, ya estaríamos listos para poder ponerlo funcional. Fíjate todo lo que hemos podido diseñar hasta ahora con una simple conversación y desde una única herramienta. Y es que ahora es más importante que nunca elegir cuál es el modelo ideal y saber cómo expresarnos con este. Pero hay tantos modelos de inteligencia artificial que ¿cuál realmente deberíamos elegir? Pues para responder a esto te quiero presentar a Mammoth AI, una herramienta de inteligencia artificial que unifica todos los modelos premium en un único lugar. Desde aquí vas a poder acceder a los mejores modelos sin que tengas que registrarte en cada servicio por separado, teniendo modelos líderes como Claude, OpenAI, Gemini y demás. Además de esto, también tienen otros formatos, como la generación de imágenes, modelos de investigación, de razonamiento o modelos ligeros de respuestas rápidas. Y tal, como puedes ver ahora, también añadieron modelos de vídeo, desde donde si simplemente clicas alguno de estos, le pones un prompt y le das a enviar, pues ya tendrías este vídeo aquí. Así vas a poder unificar todos los modelos en un único lugar y además teniendo todo con una única suscripción sin permanencia desde 10 € al mes. Y gracias a que Mammoth AI son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Y una vez sabemos esto, veamos el segundo paso para crear nuestra aplicación. Vamos a hacer ahora que todos los diseños que hemos creado en el paso anterior realmente se conviertan en una aplicación totalmente funcional. Ya no solamente para que funcione en sí cada menú que nos aparece en los diseños anteriores, sino que además también lo vamos a poder escalar añadiendo bases de datos, registros y demás, y todo esto a golpe de un clic. Para poder hacer esto tenemos que saltar a la nueva versión de Google AI Studio Build, siendo esta otra plataforma de aquí que quizás lo veas algo similar a lo que ya teníamos, pero realmente no es así, porque se ha integrado con nuevas plataformas tan potentes como la de Firebase, herramienta que nos da esta opción de poder añadir bases de datos y autentificación a golpe de un clic. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser traernos todo lo que hemos diseñado en Stitch 2.0 a esta nueva versión de Google AI Studio para hacerlo funcional con bases de datos, registros y demás. Para hacer esto posible, yo me acabo de volver a Stitch, voy a seleccionar estas 5 pantallas que son las que realmente voy a querer crear y desde aquí vamos a seleccionar en este botón de exportar, mantenemos esta opción de Google AI Studio, le clicamos en este botón de Build with Google AI Studio y desde aquí fíjate lo que está pasando, ya que de forma automática estaría adjuntando todo lo que nos ha creado. Tanto lo que sería cada imagen de cada diseño, el HTML que viene en cada una de esas imágenes y además nosotros desde aquí podríamos adjuntar a posteriori más información. Imagina que yo quisiera, por ejemplo, adjuntar este apartado de diseño de sistema. Pues yo esto podría clicar en el botón derecho, seleccionar esta opción de descargar y una vez ya tengo el .md en donde si le doy un clic voy a poder ver que tengo todo el diseño en desglose, tanto para los componentes, fuentes, colores y demás, pues yo esto desde aquí también voy a poder clicar en el más, darle a subir archivos, seleccionarlo, abrirlo y ya lo tendría también por aquí adjunto. Y con esto ya tendría Google AI Studio todo el contexto que necesita para crear nuestra aplicación. Ahora simplemente habría que introducirle las funciones que queramos que tenga. Y para hacer esto, fíjate que desde aquí yo simplemente al darle un clic en este apartado ya tendría vinculado Firestore para la base de datos y Firebase para el apartado de autentificación. Junto a esto le podré añadir música y demás, pero esto lo voy a dejar así, ya que realmente voy a añadir simplemente lo que realmente sea necesario. Como podría ser buscar información en Google, utilizar los mapas de Google Maps por toda la parte del restaurante que le hemos metido antes y también inteligencia de Gemini para que nuestra herramienta tenga inteligencia artificial. Por lo que lo selecciono y desde el apartado prompt, aunque lo podría dejar así, también voy a poder clicar en el micrófono para añadir algunas cosas más. Mira, además de crear esos diseños de una forma visual en una aplicación interactiva, me gustaría que
cada botón y cada menú sea 100% funcional. Fíjate también que para el apartado de mapas tienes una pantalla, es decir, una página concreta en donde irían los restaurantes y el mapa en sí, ¿vale? Así que intégralo en ese apartado y el resto, pues como te decía antes, haz lo que sea 100% funcional. Y además manteniendo exactamente todo el diseño visual que te ha adjuntado por este chat. Paro por aquí y segundos más tarde fíjate lo que tenemos por aquí, ya que en lugar de hacer una simple transcripción nos ha reinterpretado todo en un prompt perfectamente estructurado para que realmente nosotros simplemente tengamos que clicar en Build y de esa forma Google AI Studio ya lo va a empezar a procesar. Mientras lo va desarrollando, fíjate cómo por aquí de forma autónoma me habría puesto este menú para poder hacer posible esas bases de datos de autentificación con Firebase. Aquí simplemente tendría que seleccionar la ubicación en donde quiero que se almacene todo. En este caso me aparece Los Ángeles, pero aquí voy a seleccionar algo más cerquita, como podría ser Alemania. Clico en habilitar y ya con simplemente esa acción ya tendría todo lo necesario para incorporarlo. Por lo que ahora simplemente falta esperar y unos minutos más tarde ya nos diría que ha completado la implementación del sistema de diseño en Nutravi y que ha realizado los siguientes cambios para poder hacerlo funcional. Así que para poder ver todo esto mejor, voy a clicar en este botón y nada más aterrizar nos encontramos con un inicio de sesión que podemos hacer directamente con una cuenta de Google. Esto es algo que Gemini 3 ha reinterpretado desde Google AI Studio, ya que realmente este diseño no lo teníamos hecho. Aunque esto es algo que podríamos volver a Stitch, pedirle que nos haga esa pantalla y de esa forma pues manejar también ese diseño final que se va a utilizar para el inicio y registro de sesión. Ya teniendo esto en cuenta, fíjate que por aquí, al utilizar la tecnología de Firebase, ya tenemos todo el uso de datos protegidos con encriptación y para ver si esto funciona voy a clicar en continuar con Google, se me abre un pop-up y al seleccionar la cuenta de Google, fíjate que ya estaríamos aterrizados en la página web. Voy a ir directamente al área de inicio y por aquí pues podemos ver que tenemos el enfoque de hoy, consumo de energía, los macronutrientes, la hidratación y una receta tipo junto con consejos que sería algo prácticamente igual de lo que tenemos en el diseño original, exactamente con esos mismos bloques y junto a eso pues también tendremos desarrollado esa pestaña de comunidad para poder interactuar, el mapa que en este caso, aunque me ha puesto algunas ubicaciones a modo de ejemplo, me pide una clave API de Google Maps, aunque esto es algo que realmente lo podríamos obtener para que se pueda visualizar, o incluso si quisiéramos alguna otra variante sin API también lo podríamos iterar, aunque esto lo estaremos viendo luego. Ya que continuando viendo la aplicación también tendríamos el apartado de progreso que como puedes ver es un calco del diseño que le hemos dado, teniendo aquí la trayectoria de peso, la precisión nutricional, la adherencia nutricional, las metas alcanzadas y ese consejo diario que nos aparecería. También tendríamos el apartado de perfil, que aquí sí que es cierto que tenemos algo más de cambio respecto al diseño original. Luego tenemos una configuración que no teníamos hecha, pero realmente aquí Gemini 3 lo ha reinterpretado acorde a todo el diseño que ya le habíamos dado para crear sus propias pantallas. Y justo por el apartado abajo a la izquierda me aparece un botón de registrar comida, que si le doy un clic me aparecería un pop-up en donde podría escanear la comida o añadirlo manualmente o simplemente seleccionar alguna de estas sugerencias. Y es que con esto ya no estamos hablando de hacer bytecoding a partir de un prompt, sino que realmente vamos a poder diseñar esa aplicación que tenemos visualizada con control y luego de forma estratégica crear cada una de las pantallas de forma funcional. Volviendo a la herramienta, ten en cuenta que aunque nos aparezcan nuevos elementos, que la verdad es que los ha hecho bien, ya que realmente no estaban diseñados, como por ejemplo si yo continúo con el flujo y selecciono el aguacate, fíjate que nos aparecería de una forma súper visual el peso medio que podría tener, que esto lo podríamos modificar, y los macronutrientes de este alimento, clico en continuar y ya así lo podría registrar de una forma muy visual y sencilla. Pero si te has fijado en los detalles, realmente ha hecho diferentes cambios respecto a los diseños originales, aunque yo no le haya dicho que hiciera eso. Por ejemplo, en el apartado izquierdo nos podemos encontrar con un modo oscuro, que a mí en lo personal me gusta, pero si nos vamos a Stitch podemos ver que esta franja estaba en color blanco, aunque el resto de elementos sí que era exactamente igual. Pero esto suele ser un poco aleatorio, porque hay veces que cuando le pidas que te replique el diseño puede cambiar más de lo habitual, aunque ten en cuenta que siempre vas a poder forzar que se parezca aún más. Para que veas que esto es así, he vuelto a crear la aplicación con otra cuenta y fíjate que aquí el área de inicio es totalmente distinta, luego nos aparece la comunidad que también es muy diferente, el mapa también es muy diferente a lo que teníamos, sí que es cierto que me gusta incluso un poco más, pero no era el diseño que le habíamos propuesto, al igual que la barra de progresos,
y la pantalla de perfil. Y esto es algo que si lo quisiéramos arreglar, pues siempre lo vamos a poder iterar. Para hacer esto, volviendo sobre la app que ha hecho mejor a la primera, siendo esta de aquí, voy a desminimizar esto y fíjate que por el área de prompt nosotros podríamos añadir cambios. Imagina que a mí el área de inicio no me lo hubiera hecho igual. Pues yo podría ir a la pantalla de inicio, clicar en botón derecho, copiar como código, lo podría pegar por aquí y de igual forma podría con botón derecho clicar simplemente en copiar para que cuando yo clique en pegar, pues ya me aparezca adjunta por aquí la imagen. Ahora, con esto, podríamos decirle que el área de inicio debe lucir exactamente igual que los archivos adjuntos. Y así, pues podríamos ir forzándolo en el caso que sea algo más distinto respecto al diseño original. En lo que te he dicho esto, me he dado cuenta que también el menú me ha pasado de la parte izquierda a justamente por abajo. Pero esto realmente lo veo incluso bien, ya que lo está adaptando a nivel multidispositivo. Para ver si esto lo ha hecho de una forma correcta, voy a volver a ampliar la pantalla. Ya hemos visto cómo era en el dispositivo de ordenadores, así que ahora voy a cambiar desde aquí al dispositivo de móvil. Fíjate que al clicarlo ya me habría cambiado todo el diseño directamente con estos menús de abajo, teniendo la comunidad, los mapas, el proceso y el área de perfil. Y además, si vuelvo al área de inicio, también me aparece este botón de más abajo a la derecha para poder añadir los alimentos. Además, para poder hacer todas las comprobaciones, también podría rotar la pantalla para poder ver cómo se vería esto. También podría ver cómo sería en dispositivos tablets, que en este caso sería algo muy similar a la de los ordenadores. Y con esto, pues como podemos ver, aunque nosotros ni siquiera le hayamos dado la información de cómo debería de verse los dispositivos móviles, Gemini lo ha reinterpretado, adaptado y así optimizarlo para cada uno de los dispositivos. Lo cierto es que ahora podemos hacer muchísimas cosas con la inteligencia artificial. Esto cada vez avanza de una forma más rápida, aunque también simplifica los procesos. Por lo que si quieres estar a la última y optimizar todos tus procesos, deberías de conocer mi programa intensivo de inteligencia artificial. Aquí ten en cuenta que vamos a lanzar la última edición de 5 que ya llevamos, donde acabamos de abrir las inscripciones, aunque se termina a finales de este mismo mes, el 30 de abril. Las clases van a comenzar el 6 de mayo. Y estarás conmigo durante 2 meses por videollamada para que tengas una formación cercana y real y que no te quedes con ningún tipo de duda. Desde la página web ten en cuenta que vas a tener toda la información en detalle junto a algunas opiniones de anteriores alumnos que ya dieron este paso y podrás ver directamente desde aquí lo que piensan de nuestros cursos. El enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción y una vez sabemos esto, vayamos a escalar nuestra app. Todo lo que hemos hecho en Google AI Studio, la verdad que no es poco, ya que realmente hemos conseguido hacer funcional algo que antes tan solamente era un diseño. Pero si queremos llevarlo al siguiente nivel, lo ideal sería utilizar una plataforma como Google Antigravity. Siendo esta la herramienta de aquí, que también te vas a poder descargar de una forma gratuita, y al darle un clic, fíjate que lo tenemos tanto en Mac, Windows como en Linux. Así que ahora vamos a descargarnos todo el proyecto que teníamos en Google AI Studio para poder seguir vitaminándolo directamente desde Google Antigravity. Para hacer esto posible, sobre Google AI Studio, clica en el apartado de código y una vez hagas esto, si vas directamente a este icono de descarga, al darle un clic, ya se te va a descargar todo el proyecto directamente como un archivo comprimido. Ahora simplemente le tendrás que dar un clic para descomprimir y una vez tenga la carpeta con todos los archivos, desde Google Antigravity, tras haber iniciado sesión desde aquí arriba, tendrías que clicar en abrir carpeta, seleccionas la carpeta que acaba de descargar y descomprimir y al clicar en abrir, ya tendrías por aquí tu proyecto. Y ya una vez dentro del proyecto, aparte de poder seguir interactuando desde aquí con los agentes, con diferentes modelos con los que vamos a poder seguir iterando, pues realmente también tenemos funciones avanzadas como los MCPs. Esto vienen de las siglas Model Context Protocol y básicamente te permite interconectar tu herramienta con modelos u otras herramientas de inteligencia artificial prácticamente de forma nativa y en pocos clics. Y para poder ver cómo hacer esto, vamos a clicar en los 3 puntitos, selecciono en MCP Servers y desde aquí vamos a poder ver un montón de herramientas que podremos interconectar de forma oficial. Aunque realmente, si no nos encontramos aquí una herramienta, siempre vamos a poder decirle a la gente que conecte ese MCP con nuestro proyecto y también lo podríamos interconectar. Sin embargo, en este caso yo voy a utilizar uno de los oficiales como es el de Stripe, herramienta que nos permite poner pasarelas de pago en nuestra aplicación para poder empezar a monetizarla y vender diferentes planes de pago. Por lo que para poder utilizarla voy a clicar en este botón de instalar.
Ahora desde aquí me pide una clave secreta, por lo que le voy a dar un clic aquí y ya estando aquí tendría que copiar la clave secreta. Así que le voy a dar un clic a la segunda clave, lo pegaría en este apartado y le doy a guardar. Ya con eso, si clico en el apartado de herramientas, me diría que esto está disponible y tiene todas estas configuraciones disponibles para poder manejar Stripe por nosotros. Así que ahora voy a cerrar aquí, voy a volver a la gente y seleccionando el modo rápido y el modelo de Gemini 3 Flash, aunque realmente lo podríamos hacer con cualquier modelo, le voy a decir lo siguiente. Mira, en este proyecto tienes mi aplicación de Nutravi, pero ahora me gustaría añadir algo que sea premium a usuarios de pago. Para ello me gustaría que añadieses alguna sección con un par de planes de pago y que todo esto esté configurado también en Stripe para que se pueda pagar por esos productos. Pauso la grabación, le doy a enviar y ya por aquí lo voy a empezar a analizar para generar. Poquito más tarde ya podríamos ver cómo empieza a trabajar con los MCPs para poder manejar nuestra cuenta de Stripe. Aquí viendo cómo estaría creando nuevos productos, le estaré también estableciendo un precio y en definitiva pues estaría haciendo toda esta configuración. Poquito más tarde, un minuto, ya me diría que ha configurado esa sección premium para la aplicación de Nutravi. Aquí de hecho nos dice que ha configurado un par de productos, uno llamado Nutravi Plus mensual de $9.90 al mes y otro plan anual llamado como Elite que costaría unos $100 al año con un descuento del 20%. Aquí nos hablaría un poco más de todo el detalle de las tareas que ha estado realizando, así que aquí voy a aplicar los cambios que me dice, pero antes de ver nada voy a volver a Stripe, vamos a clicar en catálogo de producto y fíjate cómo por aquí justamente hoy nos ha configurado esa suscripción, una para que se autopague cada año y otro cada mes de una forma automatizada sin tener que haber saltado a esta plataforma. Así que para ver cómo ha quedado esto le voy a decir desde aquí que me abra la app para que pueda verlo. Con eso empezaría a ejecutar diferentes comandos y mientras va haciendo todo esto, ten en cuenta que aunque yo haya instalado Stripe, si clicamos en el apartado de MCP Servers, también tenemos otras pasarelas como por ejemplo las de PayPal, así como algunas otras que podríamos instalar. Y tras abrirla, aunque pueda parecer que es la misma aplicación que teníamos en Google AI Studio, fíjate que sobre el apartado URL lo estaría ejecutando en local. Además, vemos una nueva opción llamada Premium, así que le voy a dar un clic. Desde aquí puedo ver que nos aparecen un par de planes. Sí que es cierto que el mensual habría que iterar para que esto se vea mejor, pero podemos ver que realmente lo ha configurado todo, teniendo uno de $9,99 al mes con todos estos beneficios y luego tenemos el de Nutravi Elite que tiene un coste de $99,99 al año teniendo algunas ventajas adicionales. Así que para ver si esto funciona voy a simular como si quisiera comprar la suscripción anual, así que voy a darle un clic a comenzar ahora y desde aquí fíjate cómo directamente nos llevaría a esa página que está en modo pruebas ahora, pero que es totalmente funcional de Stripe. Así que para poder ver si esto funciona, pongo un email, pondría los datos de tarjeta bancaria de prueba y si doy a pagar y suscribirse, pues ya esto se empezaría a procesar y poquito más tarde nos diría gracias por suscribirte. Y con esto, aunque estaba en un entorno de pruebas, ya que esa es la cuenta que yo he estado utilizando para no liarla con la cuenta que estoy utilizando en producción, pues realmente ya podríamos iterar, probar y en el caso de que nos cuadre sería cambiar la clave secreta por la cuenta que tengamos en producción y empezar a funcionar habiendo habilitado una pasarela de pago de una forma muy sencilla. Y junto a esto también podríamos incluir cualquier otra funcionalidad directamente a nuestra aplicación. Aunque ahora vamos a estar viendo directamente cómo lo podríamos publicar gratuitamente. Y aquí tenemos dos métodos. Por un lado, directamente desde Google AI Studio, donde teníamos nuestro proyecto, nosotros podríamos clicar en Share en el caso de que simplemente queramos que lo vea algún compañero o amigo sin que se llegue a publicar, aunque también justamente por este apartado nosotros podríamos publicar la aplicación para que esa URL pueda acceder cualquier persona y poder previsualizar lo que hemos hecho sin que tampoco pueda hacer cambios. Así que para hacer esto nosotros podríamos clicar en Get Started, pero fíjate desde aquí que aunque sea gratuito nos pedirían un método de pago, ya que realmente si la aplicación o web que estemos creando genera muchísimo tráfico, pues realmente nos cobrarían acorde al tráfico que esté teniendo nuestra app. Sin embargo, desde Google AI Studio vamos a tener una mayor flexibilidad, ya que realmente nosotros clicando a los tres puntitos y seleccionando MCP Servers, también podríamos instalar directamente el de Firebase. Yo de hecho ya lo tengo y cuento con más de 40 herramientas para que pueda ejecutar todo, así que entre otras cosas yo le puedo decir desde aquí, oye, mira, me gustaría que la aplicación que ahora mismo tengo en local me la publicases de forma gratuita en una URL pública de Firebase.
paro grabación, lo enviamos y ya por aquí pues empezaría a trabajar con ese otro MCP de Firebase. Mientras lo va procesando, ten en cuenta que en Google Antigravity acaban de recortar bastante los límites de uso gratuito. Así que si te gustaría ver cómo lo podrías deslimitar e incluso utilizar un agente que sea aún más avanzado, ten en cuenta que por aquí ya hablaba de todo ello en detalle. Poquito más tarde ya lo tendríamos por aquí funcionando, solo que ahora nos aparecería en una URL pública gratuita desde donde cualquier persona podría acceder. Vamos a terminar con el último bloque donde estaremos viendo cómo podemos hacer la difusión de la aplicación que hayamos creado. Y para hacer esto directamente desde Gemini tenemos un ecosistema completo para crear diferentes activos que nos ayuden a conseguir este objetivo. Y para hacer esto posible, una de las primeras cosas que te recomiendo sería volver a Stitch para que desde aquí le podamos pedir una documentación con la que vayamos a trabajar. Para ello yo voy a seleccionar todas las páginas que yo he utilizado para mi aplicación, que en concreto serían todas estas de aquí, y desde el apartado prompt le voy a decir que me genere un documento en detalle con todo lo relacionado con mi aplicación y el diseño de la misma. Clico en generar y poquito más tarde desde el apartado chat me diría todo lo que me ha creado en el documento, en este caso la visión del producto, la estrategia, diseño, arquitectura, componentes y próximos pasos. De hecho, por aquí puedo ver que tenemos este documento, así que lo voy a ampliar un poco y fíjate por aquí toda la información que tenemos. Desde la visión de producto, la estrategia que hayamos visto antes, la arquitectura de pantallas, el círculo de bienestar y en definitiva pues un montón de detalles más que nosotros ahora lo podríamos descargar y teniendo en nuestro dispositivo esto junto a la descarga del diseño de sistema pues ya podríamos empezar a construir activos. Para ello, desde herramientas como NotebookLM nosotros podríamos arrastrar ambos documentos y otra de las cosas que podríamos hacer sería decirle desde el apartado de Google AI Studio o incluso desde Google Antigravity, algo como por ejemplo, oye mira, me gustaría que me creases un documento resumen con mi aplicación Nutravi. Esto sobre todo lo voy a utilizar para poder compartirlo al equipo, a inversores y poder difundir mi aplicación, por lo que debe tener todo detalle sobre la aplicación como tal, en qué consiste, qué funcionalidades tiene y demás. Lo envío y poquito más tarde ya tendría todo este resumen que yo ahora podría copiarlo, volver a mi cuaderno, clicar en añadir fuentes, le doy a pegar texto, lo pego, insertamos y ya por aquí tendríamos esta fuente de información. Adicionalmente también le podríamos pedir otro tipo de documentos basados en diferentes enfoques, pero vamos a trabajar con esta poca documentación para que puedas ver todo lo que podemos hacer. Para ello, ya antes de nada, voy a cambiar aquí el nombre por App Nutravi y desde aquí, como puedes ver, podríamos hacer desde presentaciones, reportes completos para que podamos seguir trabajando, por ejemplo, en cuanto a la estrategia de producto y de más profundidad, que luego podríamos volver a iterar la aplicación para ir mejorándola gracias a estas recomendaciones y activos que vayamos creando. Pero volviendo al apartado de difusión, fíjate que también podríamos crear cosas como infografías, que si le doy un clic aquí, yo podría poner desde aquí el formato, que me lo haga en detalle y decir que me muestre por qué suscribirse a Nutravi, le pongo entre paréntesis que haga que me convenza, clico en generar y mientras esto se procesa, ten en cuenta que también podríamos vincular toda la información que tengamos en NotebookLM con Gemini para hacer cosas con Canvas. Para ello, yendo a Gemini, yo podría clicar en el más, selecciono en subir NotebookLM, clico en mi aplicación de Nutravi, le doy a añadir y ahora seleccionando el apartado de Canvas le podría decir algo como por ejemplo crea un panel interactivo para mi equipo de marketing para que pueda ver de una forma clara las diferentes acciones que podríamos hacer de difusión a la hora de lanzar nuestra aplicación. Clico en enviar y mientras esto se empieza a procesar, volviendo a NotebookLM veo que ya nos acaba de crear todo, así que si clico por ejemplo en la infografía pues puedo ver esta imagen resumen con los puntos claves del por qué nos deberíamos de suscribir al plan de Nutravi, pero de una forma más expandida tendríamos también la presentación, que si le damos a ampliar, pues vamos a poder ver una presentación completa, en este caso de la aplicación de Nutravi, donde nos aparece todas las ventajas que tendría nuestra aplicación, el ecosistema bienestar Nutravi, cuál sería el pilar fundamental a la hora de hacer el seguimiento de la nutrición, cómo lo haría la aplicación de una forma gamificada, funciones como el de la comunidad, el de los mapas de los restaurantes que le habíamos pedido, datos de interés y conforme nosotros vamos avanzando nos vamos a poder encontrar información que realmente es de nuestra aplicación,
como sería el diseño, los componentes, y si seguimos avanzando podemos encontrarnos datos como los 3 planes que tenemos, tanto el gratuito, el de 9,90 al mes y el de 99,99 al año, y como esto, pues de más información de valor que nosotros podríamos presentar a nivel interno o incluso pedirle a NotebookLM diferentes enfoques para que la aplicación pueda abarcar la información que queramos presentar. Además, ahora desde aquí también vamos a poder seleccionar cualquier diapositiva y clicando en revisar podríamos pedirle cambios concretos de cada una de estas diapositivas. En lo que hemos visto eso, también veo que nos ha creado la aplicación de estrategia de difusión de marketing, en donde nos pondría todas las métricas claves que podríamos ver, todas las tácticas que podríamos hacer, tanto en medios propios, pagados como ganados, y siguiendo deslizando podríamos tener una propuesta del presupuesto que podríamos invertir en cada uno de esos canales y los hitos que deberíamos de alcanzar dependiendo de una fecha límite. Y con esto realmente vamos a poder construir alrededor de la aplicación lo que necesitemos, ya sea para que nos ayude a difundirlo a nivel interno como externo. Y además también tenemos aplicaciones específicas para la creación de contenido de marca, como podría ser esta de Pomeli, que cuando nosotros le damos a Let's Get Started nos va a decir que cliquemos este botón para poder compartir la URL de nuestra aplicación. Esto, como ya es algo que he hecho con Firebase y lo tengo público, voy a clicar en copiar, lo pego en Pomeli, le doy a continuar y unos minutos más tarde me habría extraído diferentes puntos clave, como serían las fuentes, los colores, los valores de marcas y demás información que también podríamos modificar teniendo en cuenta todo el diseño del sistema que ya habíamos descargado previamente. Yo, sin embargo, lo voy a dejar así y al continuar pues ya vamos a poder pedir desde aquí cualquier tipo de imagen que queramos de marca y también nos habría creado por defecto 3 enfoques distintos, como esta aquí enfocada a la salud, en donde podemos ver un montón de imágenes que incluso podríamos publicar en las redes sociales. Podemos ver otros enfoques como este de aquí y en definitiva, si no nos gustase ninguno, también podremos pedirle desde aquí cualquier otro enfoque distinto, idiomas distintos y demás para que nos cree todas las imágenes que necesitemos. Como estamos viendo, las barreras técnicas de tiempo e inversión ya no son un problema. Ahora lo importante es ver qué quieres construir para empezar a ponerlo en marcha.